Felicity Adderley se despertó 10 minutos antes que su despertador, un hábito desarrollado a lo largo de los años. Amanecía a principios de octubre tras la ventana del dormitorio. El asiento de al lado estaba vacío. Lars ya debería estar en su gimnasio favorito. Cogió el teléfono y recibió un mensaje de su marido. «Buenos días. Nos vemos a las 10 en la oficina para hablar del nuevo contrato». Su dormitorio, como el resto de la casa, estaba decorado en un estilo moderno, mucha luz, detalles mínimos, predominio del gris y el blanco. En las estanterías hay algunos de los premios de la carrera deportiva de Lars y los diplomas de Felicity. Una gran foto de hace 3 años. Están en un yate en algún lugar del Mediterráneo. Lars la abraza por los hombros y ambos sonríen. Felicity aún recuerda aquel momento. Su marido acababa de firmar un importante contrato para suministrar sus suplementos a una cadena de gimnasios. Estaban de celebración. En la espaciosa cocina, Felicity enciende habitualmente la cafetera. Su cocina parecía un laboratorio. Todas las superficies relucían cromadas, numerosos botes de proteínas y vitaminas alineados en perfecto orden. El desayuno también estaba preparado desde hacía tiempo. Avena con arándanos, batido de proteínas, té de hierbas. Lars había insistido en una nutrición adecuada al principio de su relación, y ella se había puesto a ello. Felicity se preparó sin prisas, se puso un traje gris claro y zapatos de tacón bajo. El espejo reflejaba a una mujer delgada con el pelo castaño recogido en un moño perfecto. Las arrugas en las comisuras de los ojos delataban su edad, pero la impresión general era de autoridad más que de cansancio. Llegó al gimnasio a las 8. Lars estaba terminando su entrenamiento. Su alta figura destacaba en la máquina de pesas. Los años transcurridos desde el final de su carrera no habían cambiado su físico atlético. Seguía siendo tan esbelto como en su juventud. Una joven recepcionista rondaba cerca tendiéndole una toalla. «Buenos días». Felicity se acercó a su marido, que distraídamente le dio un beso en la mejilla. Olía a sudor y a un perfume desconocido. «Hola, ¿quieres estudiar? Estoy terminando. Tengo que pasar por el almacén antes de ir a la oficina». Ella asintió y se dirigió a la cinta de correr. Por el rabillo del ojo vio que su marido le decía algo a la recepcionista, que se estaba riendo. Lars siempre había adorado la atención de una mujer. Felicity subió el volumen de la música de sus auriculares. Tras una hora de entrenamiento, se dirigió a la oficina de su bufete. El edificio estaba situado en el centro de negocios, 30 plantas de cristal y hormigón. Su despacho estaba en la planta 24. Las ventanas daban a la ciudad y, con tiempo despejado, la vista era espectacular. Sobre la mesa había una carpeta con la documentación del nuevo contrato de Lars. Echó un vistazo rápido a las condiciones. Todo era estándar, pero, por si acaso, había puesto un par de sus cláusulas favoritas en la letra pequeña. Proteger los intereses de su marido había sido durante mucho tiempo su hábito profesional. Durante los últimos 5 años había construido metódicamente su red de seguridad de lenguaje y términos jurídicos. A las 10 en punto, Lars apareció en su despacho, elegante, con un traje caro y oliendo ya a su perfume habitual. Hablaron del contrato. Él ni siquiera se molestó en leer la letra pequeña, simplemente lo firmó, confiando en su profesionalidad. Le dio un beso de despedida y le dijo que llegaría tarde esta noche. Felicity le dirigió una mirada. Hacía tiempo que había aprendido a ignorar las negociaciones importantes por la noche, los olores desconocidos de los perfumes, el flirteo con las jovencitas. Formaba parte de su pacto tácito. Él le proporciona una vida lujosa y ella hace la vista gorda ante sus aficiones. Pero también había aprendido a protegerse. Cada contrato que él tenía, cada documento, contenía cláusulas cuidadosamente redactadas, por si acaso. Por la noche, cenó sola. Su enorme casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj.
Felicity encendía habitualmente la televisión y abría el portátil. Un mensaje de Lars apareció en la pantalla del teléfono. No me esperes levantada, me acosté en el dormitorio de invitados para no despertarte. Asintió en silencio a sus pensamientos y se sumergió en la lectura de otro contrato. Felicity estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, contemplando la ciudad desde abajo, cuando la secretaria trajo el correo. Entre los sobres había una tarjeta. Su madre le deseaba feliz cumpleaños. Felicity sonrió al ver la letra familiar. Se sentó en la silla y dejó que sus recuerdos la transportaran 15 años atrás. Aquella noche fue la primera vez que vio a su madre realmente destrozada. Elizabeth Brighton, siempre tan serena y elegante, estaba sentada en la cocina de su antigua casa en bata, con el pelo revuelto y la mirada perdida en un punto. Había papeles sobre la mesa, papeles de divorcio y división de bienes. Se lo cedió todo a su ayudante, dijo su madre en voz baja cuando Felicity se sentó a su lado. La casa, las facturas, incluso mi coche. Dice que puedo vivir aquí un mes más hasta que encuentre piso. Felicity recordó el escalofrío interior. Su padre, el respetado cirujano James Brighton, la había dejado por su ayudante de 25 años. La infidelidad en sí no era ninguna sorpresa. Él nunca le había sido fiel y su madre había hecho la vista gorda durante años, pero al menos había mantenido a la familia. Felicity pasó el brazo por los hombros de su madre y la sintió estremecerse. Tengo ahorros de un trabajo a tiempo parcial en un bufete de abogados. Se las arreglaron, aunque no fue fácil. Felicity, recién licenciada en Derecho, había aceptado un trabajo en un pequeño bufete y había alquilado un piso minúsculo para ellas. Por las tardes ayudaba a su madre a buscar trabajo. Elizabeth no había trabajado desde que se casó, dedicándose a su familia. Finalmente consiguió un empleo como administrativa en un salón de belleza. 6 meses después, Felicity conoció accidentalmente a su padre en el supermercado. Parecía más joven, bronceado. En el dedo anular brillaba un anillo nuevo. Su joven esposa rondaba cerca, llenando un carrito de delicatessen. «¿Cómo está mamá?», preguntó casi con indiferencia. «Trabajando de recepcionista por una miseria, viviendo en un piso de alquiler del tamaño de tu cuarto de baño», respondió Felicity. «Pero ya sabes, por fin es feliz, sin ti». Era mentira. Su madre seguía llorando por las noches, pero Felicity quería que su padre sintiera un pinchazo de conciencia. Sin embargo, él se limitó a encogerse de hombros y a hacer rodar el carrito. Aquella noche Felicity se hizo una promesa. Nunca repetiría el destino de su madre. Se forjaría una carrera de éxito y sería económicamente independiente, pasara lo que pasara en su vida personal. Conoció a Lars 3 años después, cuando ya era socia junior de un gran bufete de abogados. Acababa de terminar su carrera deportiva y quería invertir el dinero de sus premios en la producción de alimentos para deportistas. Felicity recordaba su primer encuentro con todo detalle. Lars había llenado toda su oficina, alto, ancho de hombros, con una sonrisa encantadora y una mirada atenta. Habló de sus planes con un entusiasmo tan contagioso que ella se dejó llevar involuntariamente. «Quiero crear algo especial», dijo mientras se paseaba por la oficina. «No solo otra línea de proteínas, sino un enfoque integral de la nutrición para deportistas. Tengo contactos en el mundo del deporte, experiencia, comprensión de las necesidades». Felicity escuchó, tomó notas y pensó que le gustaba su energía. Pero se contuvo enseguida. El trabajo era el trabajo. «Necesito un abogado experto», dijo Lars al final de la reunión. «Alguien que comparta mi visión y me ayude a hacerlo bien. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? Hablaremos de los detalles». Ella aceptó, aunque se dio cuenta de que no era exactamente una propuesta de negocios. Durante la cena hablaron de negocios, deportes, viajes. Lars habló de sus victorias y derrotas, de sus planes para el futuro. Sabía ser un conversador muy atento cuando quería. Felicity le observó,
y pensó que era peligroso. Los hombres tan carismáticos no suelen ser fieles. Pero había algo en él que la atraía, tal vez su determinación o su auténtica pasión por el trabajo. Su romance se desarrolla rápidamente. Lars la cortejaba maravillosamente. Restaurantes, conciertos, viajes espontáneos de fin de semana. Al mismo tiempo, siempre le interesaba su opinión sobre los negocios, escuchaba sus consejos. Felicity le ayudaba con los documentos, al tiempo que ideaba un sistema de protección de sus intereses y los de él. Cuando se casaron, su madre parecía realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. «Estás haciendo un buen trabajo construyendo tu carrera», le dijo a su hija. «Pero ten cuidado, los hombres de éxito no suelen ser fieles». Felicity asintió. Ya se había dado cuenta de todo, pero no iba a repetir el error de su madre y hacer la vista gorda. Se preparó metódicamente, profesionalmente, utilizando todos sus conocimientos jurídicos. Su matrimonio se basaba en el respeto mutuo y los intereses comunes. Lars apreciaba su inteligencia y visión para los negocios. Ella admiraba su talento empresarial. ¿Amor? Tal vez. Pero Felicity había aprendido de su madre a no dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. La llamada de la centralita del selector la devolvió a la realidad. «Señora Adderley, hay una reunión dentro de 15 minutos», le recordó la secretaria. Felicity guardó la tarjeta en el cajón de su escritorio y se arregló el pelo inmaculado. Los recuerdos sentimentales estaban bien, pero ahora había trabajo que hacer. Aquella tarde, la sala de conferencias olía a esmalte fresco y café. Felicity estaba extendiendo carpetas de documentos sobre una larga mesa, preparándose para una presentación a un inversor. Lars se paseaba junto a la ventana, repitiendo su discurso. «¿Estás seguro de fabricar en Asia?» Felicity levantó la cabeza de los papeles. «Los proveedores locales están probados. Allí es más barato». Lars se acercó a la mesa, cogió un rotulador y empezó a dibujar gráficos en un rotafolio. Además, están dispuestos a invertir en una nueva línea de productos. Los batidos adelgazantes para mujeres son una mina de oro. He visto su oferta. Quieren una participación mayoritaria. «Vamos, seguiré siendo director general. ¿Qué más da quien tenga el control?» Felicity permaneció en silencio, alisando una arruga inexistente en su traje gris claro. Los inversores entraron en la sala. 3 hombres con trajes caros. Lars se transformó al instante, sonrió, estrechó la mano y empezó a contar anécdotas de su pasado deportivo. Se sentaron a la mesa y empezó el baile habitual: presentación, preguntas, discusión de cifras. ¿Y su cónyuge? Uno de los inversores señaló con la cabeza a Felicity. ¿Ella también participa en la gestión? «Oh, Felicity es nuestra consejera general». Lars guiñó un ojo a su mujer. Sin ella, habría quebrado hace mucho tiempo. Después de la presentación, fueron a cenar a un restaurante elegante. Lars estaba en racha. Contaba historias, encandilaba a los inversores, dibujaba brillantes perspectivas. Felicity sorbía su vino en silencio, observando cómo su marido cultivaba a sus futuros socios. «¿Sabes?», dijo Lars más tarde en el coche, «podríamos trasladarnos a Asia, solo por un tiempo para montar la producción. Tengo mi propia consulta aquí. Vamos, conseguirás trabajo en cualquier parte, con tus cualificaciones». Felicity miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Su primera consulta había sido una habitación minúscula en un edificio antiguo. Ahora tenían una planta entera en un centro de negocios. Lars siempre había soñado con más ventas, más países, más dinero. En una semana iban a firmar un contrato con unos inversores. Lars bromeaba y sonreía mientras los abogados leían en voz alta las cláusulas del acuerdo. Felicity revisó metódicamente cada página. «La cláusula sobre el cambio de consejero delegado», dijo con voz uniforme. «Aclaremos la redacción». «Vamos, es el procedimiento habitual».
Lars hizo un gesto con la mano. No. Felicity levantó la vista del documento. No es estándar. Esa noche celebraron la firma del contrato en el restaurante favorito de Lars. Su marido estaba muy animado, haciendo planes para hacerse con el mercado asiático. Felicity le observó gesticular sobre su próxima idea brillante y pensó en los tiempos en que habían trabajado juntos para idear un nombre para su primera línea de productos. Brindo por nosotros, levantó Lars su copa. Formamos un gran equipo. Felicity sonrió y chocó su copa con la de su marido. El vino era ácido y le dejó un regusto en la lengua. Felicity solía quedarse hasta tarde en la oficina los viernes. Lars solía bromear diciendo que ella se había casado con su trabajo y que él era solo un amante ocasional. Esa noche decidió hacer una excepción. Se acercaba su aniversario de boda y quería darle una sorpresa a su marido. La luz estaba encendida en la recepción del despacho de Lars. Abrió la puerta de un empujón con la intención de invitarle a cenar a su restaurante favorito, pero se quedó paralizada en el umbral. Lars estaba de pie junto a la ventana, acunando a una joven con un corto vestido rojo. Su mano se deslizó por el muslo de ella y sus labios le susurraron algo al oído. Felicity cerró la puerta en silencio. El pasillo olía a ambientador de limón y a perfume, el mismo aroma que a veces desprendían las camisas de su marido. Llegó al ascensor y pulsó el botón. No le temblaron las manos. Pasó la tarde en su despacho, ordenando metódicamente los casos antiguos. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana cuando sonó el teléfono. Lars le preguntó dónde estaba y por qué no contestaba a los mensajes. «Trabajando», respondió ella con calma. «No me esperes para cenar». En casa, Lars se comportó como de costumbre. La besó en la mejilla, le preguntó por negocios, le habló del nuevo contrato. Olía a ambientador de limón. Felicity miró a su marido y recordó las palabras de su madre sobre los hombres guapos y de éxito. Por la mañana se despertó antes de lo habitual. Lars estaba dormido, metiendo infantilmente la mano bajo la mejilla. Le pasó el dedo por la sien, donde ya asomaban las primeras canas. Tantos años juntos, primeras victorias, rupturas, noches en vela sobre documentos, sueños juntos. En el despacho, lo primero que hizo fue comprobar los datos de la chica del vestido rojo, Melissa Thorne, 23 años, directora de ventas. Se incorporó a la empresa hace 3 meses. Lars había estado especialmente atento durante la comida, trayéndole su ensalada favorita de la cafetería de enfrente, contándole historias divertidas, como si percibiera algo, o quizás solo estaba acostumbrado a ser un buen marido entre pasatiempo y pasatiempo. «¿Qué te parece el nuevo jefe de ventas?», preguntó Felicity revolviendo la ensalada. «Melissa, creo». «Una chica dura», se encogió de hombros Lars. «Buena con los clientes». Felicity asintió. Recordaba a su padre elogiando a sus asistentes exactamente de la misma manera. Sin embargo, Lars no era como su padre. Buscaba un sustituto para su madre y su marido solo se divertía. Por la noche, se quedó largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara la tensión del día. Felicity, de 15 años, juró no repetir nunca el destino de su madre. Felicity, de 37 años, lo comprendió. La vida es más complicada que los votos y los principios. Cuando salió del baño, Lars estaba leyendo unos periódicos en la cama. Levantó la vista y esbozó su sonrisa juvenil. «Ven aquí». Dio una palmada en la cama a su lado. «He estado pensando en una nueva línea de productos». Felicity se sentó a su lado y aspiró el aroma familiar de su loción de afeitar. Lars hablaba con entusiasmo de unos aditivos innovadores. Ella escuchó su voz y pensó en lo extraño que es el amor. Puedes saber de engaños y aún así derretirte al contacto de tus manos favoritas. Un mes después, Melissa dejó su trabajo. Felicity oyó por casualidad a la secretaria hablar de ello con el contable. Supuestamente, la chica había recibido una oferta de un competidor.
Lars pareció disgustada durante unos días, pero luego se involucró en un nuevo proyecto. Y otro mes después, apareció Cristina, del departamento de marketing. Felicity reconoció su perfume en la camisa de su marido antes de verlos juntos en el ascensor. La historia se repetía, solo que ahora ella conocía las reglas del juego. Por la noche, ella y Lars hablaron de ampliar la producción. Él estaba entusiasmado, con los ojos encendidos y las manos volando sobre las cifras de las tablas. Felicity miró a su marido y pensó que su padre tenía razón en algo. La familia no era solo amor, sino asociación. ¿Sabes?, dijo Lars de repente haciendo una pausa entre los papeles. A veces pienso en la suerte que tengo de tenerte. No eres solo una esposa, eres una compañera. Felicity sonrió y cogió el siguiente contrato. En cierto modo, eran la pareja perfecta. Ella hacía la vista gorda ante las aficiones de él y él la dejaba controlar el aspecto económico de sus vidas. Era más honesta que la silenciosa paciencia de su madre. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Lars la abrazó mientras dormía, con su aliento haciéndole cosquillas en el cuello. En algún lugar de la ciudad, Cristina, de marketing, paseaba sin saber que no era más que otra chica en la serie de aficiones de un exitoso hombre de negocios. Felicity no culpaba a esas chicas. No eran las primeras ni serían las últimas. Lo principal era que nunca llegarían a ser la señora Adderley. La presentación de una nueva gama de nutrición deportiva tuvo lugar en un moderno gimnasio del centro de la ciudad. Felicity observaba desde el primer piso, apoyada en la barandilla. Abajo, Lars estaba encantando a la audiencia, promocionando los beneficios de sus nuevos productos. En la pasarela se alineaban modelos de fitness que mostraban los resultados de tomar los suplementos. Entre ellas destacaba una rubia alta, de abdominales perfectos y sonrisa profesional. Se movía con más seguridad que las demás, como si la pasarela fuera su segunda casa. Tras la presentación, Lars charlaba con los invitados como de costumbre. La rubia se le acercó con un cóctel en la mano. Felicity la vio hablando animadamente de algo y a su marido escuchando con auténtico interés. «Soy Madison Kyle», se oyó una voz cercana. El director de marketing también estaba mirando. Una estrella emergente en la industria del fitness. Tiene 1 millón de seguidores en las redes sociales. Felicity asintió, observando la forma en que Madison tocaba casualmente el brazo de Lars, inclinando la cabeza hacia atrás, riéndose de su broma. Un flirteo a la vieja usanza, perfeccionado a lo largo de los años. Al día siguiente, Madison se presentó en la oficina para hablar de una posible colaboración. Tenía un aspecto muy diferente con su traje de negocios, pero se movía con la misma seguridad. Felicity oyó su voz desde el despacho de su marido, grave, ronca. «Mi jefe ha preparado una presentación», decía Madison. «Veo un gran potencial en la creación de una línea especial para mujeres, algo más premium, con énfasis en la naturalidad y la sostenibilidad». Lars escuchó atentamente, haciendo las preguntas adecuadas. Felicity conocía ese tono. Su marido estaba realmente interesado en la idea, o la persona que la proponía. Durante la comida, Lars se mostró inusualmente entusiasmado. «Tiene un gran sentido de los negocios», dijo, removiendo su ensalada. «Y un público enorme. ¿Sabes cuánto cuesta anunciarse con los principales influencers ahora mismo?» Felicity lo sabía. Había tenido tiempo de estudiar toda la información disponible sobre Madison Kyle. 26 años, varias colaboraciones de éxito con marcas de ropa deportiva, su propia línea de nutrición deportiva en desarrollo. Madison se convirtió en una visitante frecuente de la oficina. Traía análisis de mercado, compartía opiniones sobre la industria del fitness y ofrecía nuevas ideas para la promoción. Felicity vio cómo el horario de su marido cambiaba gradualmente, más reuniones, un final más tardío de la jornada laboral. Un día, Felicity le dijo:
He reservado en un restaurante nuevo, ese del que hablabas. Lo siento, cariño, sonrió Lars con culpabilidad. Tengo una reunión con Madison, discutiendo los detalles del contrato. No había nada de su coquetería habitual en su voz, solo un tono serio. Eso era más alarmante que los signos evidentes de atención. Madison también estaba actuando de forma diferente a los anteriores enamoramientos de su marido. Era demasiado inteligente para el papel de otra aventura. Hablaba de negocios en las reuniones y era tan buena con los documentos como un abogado. Y lo más importante, nunca flirteaba con Lars delante de testigos. Un día se encontraron en el servicio de señoras. Madison se estaba maquillando y Felicity se estaba lavando las manos. «Bonito anillo», comentó Madison, mirando el reflejo de Felicity en el espejo. «¿Lars dijo que habíais montado una empresa juntas?» «Sí», Felicity se limpió las manos. «Desde el principio». «Eso parece». Madison se sacó el pintalabios. «Sois un gran equipo». No había desprecio o desafío en su voz. Una simple declaración de hecho, y eso era más aterrador que la hostilidad abierta. Esa noche, Felicity revisó viejas fotografías. Aquí ella y Lars en la inauguración de la primera oficina. Aquí está la presentación de la primera línea de productos. Aquí está la fiesta corporativa donde bailaron hasta el amanecer. La historia de su matrimonio era la historia de su negocio. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Lars. «No me esperes despierto. La reunión con los inversores se ha retrasado». Felicity lo sabía. No había reunión. Había visto a Madison subir al coche de su marido hacía una hora, pero por primera vez en años no sintió su habitual indiferencia, sino preocupación. Madison Kyle no estaba buscando una aventura con un exitoso hombre de negocios. Ella tenía sus propios planes para el negocio familiar. Felicity caminaba por el pasillo hacia el despacho de su marido. Quería coger un par de botellas de agua para la reunión. Lars estaba en una reunión en la ciudad y su secretaria se había ido a comer. Ya había cogido el pomo de la puerta cuando oyó la voz de su marido. Al parecer, había vuelto antes. «Vale, te compro una casa», le decía a alguien por teléfono. «Sí, en ese barrio». «No, cariño, ni hablar. Elige la que quieras». Felicity se quedó helada. Lars se quedó en silencio, escuchando a su interlocutor. «Madison, lo hemos acordado. Nada de medias tintas. He tomado una decisión». Se apartó de la puerta, se giró en silencio y caminó por el pasillo hacia su despacho. Sus oídos hacían ruido, pero sus manos permanecían tranquilas. Abrió la caja fuerte, sacó la carpeta de documentos que había guardado allí durante los últimos años. El teléfono de la mesa marcaba el comienzo del segundo. Quedaban 5 horas para el final del día, tiempo más que suficiente. Marcó el número de su banco. «Buenas tardes, soy Felicity Adderley. Sí, sobre la transferencia de la que hablamos. Hoy mismo». La siguiente llamada fue a un bufete de abogados con el que había trabajado durante mucho tiempo. El papeleo ya estaba esperando allí, solo faltaba su firma. Felicity miró por la ventana. Era un soleado día de otoño. La ciudad de abajo vivía su vida habitual. Recordó cómo Lars y ella habían elegido esta oficina. Él había insistido en otro edificio, pero ella le había convencido de que lo importante eran las vistas. Llamaron a la puerta. La recepcionista había vuelto y traía documentos para que los firmara. Felicity comprobó cada hoja con un movimiento familiar. Todo tenía que estar perfecto. «Cancele mis citas de la tarde», le dijo a la secretaria, «y póngame con el director financiero». A las 5 en punto, todo estaba listo. Felicity apiló los documentos firmados en su maletín, se pintó los labios frente al espejo. La luz estaba encendida en la recepción de Lars, que seguía en su despacho. Salió del despacho sin ver a su marido. En el coche, marcó el número de la asistenta a domicilio. «¿Sofía?» «Sí, cenaré en casa esta noche». «No, el señor Adderley llegará tarde».
Esa noche se sentó en su gran cocina, bebiendo vino tinto. Sofía había preparado su pasta favorita. Había un telediario sobre índices bursátiles y política. El teléfono de la mesa cobró vida. Un mensaje de Lars. Lo siento, cariño, hoy hay negociaciones muy importantes. No me esperes despierta. Felicity respondió con una carita sonriente y bebió otro sorbo de vino. Pensó en la casa que su marido iba a comprarle a Madison. Se preguntó si ya habría mirado algo en concreto. En el pasillo había una caja de fotografías antiguas. Una de ellas los mostraba a ella y a Lars delante de su primera casa, un pequeño chalet en las afueras. Entonces les había parecido el colmo del lujo. Felicity terminó su vino y subió al dormitorio. Mañana sería otro día. Esta noche solo quería dormir en su enorme cama, que aún olía al perfume favorito de su marido. A mediodía, el cielo se había nublado. El tiempo se adaptaba perfectamente al estado de ánimo de Felicity. Había pasado la mañana en el banco y luego había ido a ver a su abogado. Ahora estaba sentada en su cafetería favorita, frente a la oficina, revisando los últimos documentos firmados. La cafetería estaba casi vacía. No era temporada de mesas al aire libre y, dentro, los clientes preferían mantenerse alejados de las ventanas panorámicas, tras las cuales lloviznaba una fina lluvia. La camarera trajo una segunda taza de capuchino. Felicity le dio un sorbo y sacó el móvil. Tenía que hacer unas cuantas llamadas importantes. La primera era al director financiero de su empresa. La conversación resultó breve y profesional, como todas sus comunicaciones. La siguiente llamada fue más personal, a un viejo amigo suyo de Hacienda. Volvió a la oficina después de comer. Lars estaba en su despacho y ella pudo oír su voz detrás de la puerta al pasar. Hablaba con alguien por teléfono y se reía. La misma risa que una vez la había enamorado, grave, ondulante, sincera. Dudó ante la puerta, pero pasó de todos modos. Un mensajero del bufete ya estaba esperando en su despacho. Un joven con chaqueta de motorista frotaba nerviosamente una carpeta con documentos. Al parecer, era su primera vez en un despacho de este nivel. Felicity repasó rápidamente los papeles y puso la última de las firmas. Cada firma le parecía un punto y aparte al final de una larga historia. El teléfono vibró sobre el escritorio. Lars llamaba para cenar. «Hay algo que celebrar», envió un mensaje. Felicity respondió que estaba ocupada y, por primera vez en mucho tiempo, fue la pura verdad y no una excusa educada. A última hora de la tarde, la lluvia se había intensificado. Felicity se detuvo en el banco, donde ya estaba esperando. El director la acompañó personalmente hasta su coche, sosteniéndole el paraguas. De niña, a menudo se imaginaba a sí misma como la heroína de los detectives. Hoy volvía a ese sentimiento, solo que ahora no era tanto la heroína como la autora de la historia. Llegó tarde a casa. Sofía había dejado la cena en el horno, pero ella no tenía ganas de comer. Felicity se sirvió un poco de vino y se instaló en el estudio. Sobre la mesa había una pila de documentos, el resultado de su trabajo de hoy. Pensó que a Lars nunca le había gustado leer contratos con atención. Demasiado aburrido, demasiados términos jurídicos. Prefería confiar en ella, y con razón, porque siempre había protegido sus intereses. Hasta ahora. Hacía frío y el olor a hojas mojadas entraba por la ventana entreabierta. En algún lugar de la ciudad, en un restaurante caro, su marido probablemente estaba celebrando su futura felicidad con Madison. Felicity se lo imaginó sacando las llaves de la nueva casa del bolsillo, un hermoso gesto digno de una película romántica. Se preguntaba si ya habría tenido tiempo de mirar algo en particular. Sonó el teléfono. Esta vez, su abogado. Dijo que todos los documentos habían sido aceptados y registrados. Felicity le dio las gracias y desconectó. Inmediatamente apareció un mensaje de Lars en la pantalla del teléfono. «No me esperes hoy, cariño. Se han retrasado unas negociaciones importantes». Ella sonrió.
Mañana ambos tendrían negociaciones realmente importantes. El olor de su perfume aún permanecía en su dormitorio. Felicity tendía la cama y movía las almohadas del lado de él. 20 años juntos le habían enseñado muchas cosas, como que el amor y los negocios rara vez se llevaban bien. Hoy había optado por los negocios. Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía tamborileando. Felicity apagó la luz y permaneció a oscuras durante largo rato, escuchando el golpeteo de las gotas sobre el alero. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su historia, pero por ahora solo podía descansar y dormir. ¿Cómo que la cuenta está bloqueada? La voz de Lars retumbó en el suelo. La empresa es mía, joder. Felicity oyó este grito desde su despacho. Se ajustó el cuello de la blusa y salió al pasillo. La puerta del despacho de su marido estaba abierta y en ella se agolpaban el director financiero, el asesor jurídico y el propio Lars. «Ah, ahí estás», se volvió hacia su mujer. «Explícame qué está pasando. ¿Por qué no puedo sacar dinero de la cuenta de la empresa?» «Toma asiento». Felicity señaló con la cabeza a los que estaban en la puerta. «Hablemos en privado». «Que le den. Quiero saber por qué no funciona mi tarjeta». «Nuestra tarjeta», le corrigió Felicity, hundiéndose en una silla. «Y bloqueé la cuenta porque ibas a gastar dinero de la empresa para uso personal». Lars se quedó helado. Su rostro reflejaba comprensión. «¿Me estabas siguiendo?» «No. Por casualidad te oí hablar de comprar una casa». Se pasó la mano por la cara como si se estuviera quitando una telaraña invisible. «¿Y ahora qué? ¿Vas a chantajearme?» «No, cariño, ya lo he hecho todo. Mira tu correo, hay papeles que me transfieren tu parte de la empresa. Tú mismo firmaste esos papeles hace 3 años. ¿Qué demonios es esta tontería?» Lars cogió su teléfono y miró el correo. Su rostro palidecía por momentos. «¿Recuerdas aquel contrato de protección de activos? Ni siquiera lo leíste bien. Y había una cláusula sobre la transferencia de una participación si intentabas retirar una gran suma sin aprobación. No puedes hacer eso. Esta es mi empresa. Era tuya. Ahora es mía». Lars se desplomó en su silla. Una bandada de pájaros pasó volando por la ventana y sus sombras se deslizaron por la pared del despacho. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar?» «¿Por qué? Eres un excelente director general. Es solo que ahora coordinarás los grandes gastos conmigo». La miró como si la viera por primera vez. Felicity se sorprendió a sí misma pensando que incluso sentía un poco de lástima por él. «¿Qué hay de Madison? Puedes salir con ella todo lo que quieras, pero tendrá que comprarse una casa con el sueldo del director general». Llamaron a la puerta. La secretaria le recordaba la reunión. Felicity se levantó, bajándose la falda. «Tienes hasta esta noche para pensar en la situación. Luego discutiremos los detalles de nuestro nuevo formato de trabajo». Se marchó, dejando a su marido en el despacho. En la recepción reinaba un silencio inusual. Al parecer, todos se habían dispersado al oír los gritos del jefe. Por la noche, Lars fue a su casa. Olía a whisky y le brillaban los ojos. «Sabes, siempre pensé en ti como solo una esposa, inteligente, hermosa, pero solo una esposa. Lo sé, y has estado solo haciendo mi trabajo, protegiendo nuestros intereses». «¿Nuestros intereses?» «Hasta que decidiste comprar la casa para tu amante, sí, los nuestros». Se sentó en el sofá, en silencio. «¿Y ahora qué? Ahora o aceptas las nuevas normas o te buscas otro trabajo. La elección es tuya». ¿Hay una tercera opción? La había, antes de que decidieras gastar el dinero de la empresa en Madison. El nuevo restaurante del centro estaba considerado uno de los sitios de moda para comer este otoño. En una mesa junto a la ventana, Madison removía lentamente el azúcar en una taza de té de hierbas. No había tocado la ensalada que había pedido hacía media hora. ¿Cómo que se lo ha tomado todo? Madison dejó la taza en el platillo. «Creía que habías dicho que la empresa era toda tuya».
Creía que era mía. Lars se frotó las sienes. El café sin tocar estaba frente a él. Resulta que firmé unos papeles. ¿Y qué hay de nuestros planes ahora? ¿Con la casa? Madison, no lo entiendes. Ahora ni siquiera puedo fijar mi propio sueldo. Ella se reclinó en su silla, mirando atentamente a su amante. A plena luz del día, se notaba cuánto había encogido en los últimos días. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña, Madison se inclinó hacia adelante cubriendo su mano con la suya. Papá también perdió su negocio, pero luego empezó uno nuevo, aún más exitoso. Tengo un contrato por 5 años. No puedo abrir nada en el mismo campo. ¿Y quién habla del mismo campo? Sonrió. Tengo una idea mejor. Una pareja entró en el vestíbulo y Madison se apartó de Lars automáticamente. Viejos hábitos de no brillar en público. ¿Recuerdas el proyecto del que te hablé? ¿Sobre la regla de las mujeres? Sí, pero... Lo tengo todo pensado. Plan de marketing, público objetivo, canales de promoción, solo necesito la inversión. Madison, te lo dije, no tengo... Tienes contactos, reputación, experiencia. Volvió a cubrir su mano con la suya. Y a mí, y el resto vendrá solo. Lars la miró como un hombre que de repente ve la luz al final del túnel. Madison sonrió mentalmente. Los hombres son tan predecibles cuando se les hiere el ego. Quizás sea lo mejor, continuó. Empecemos de cero, sin las circunstancias agravantes. ¿Te refieres a Felicity? Me refiero al pasado en general. Madison se encogió de hombros con elegancia. A veces hay que perderlo todo para empezar algo nuevo. El camarero trajo la cuenta. Lars sacó una tarjeta, pero Madison se le adelantó. Yo la pago. Me toca cuidar de ti. Al salir del restaurante lo llevó bajo el brazo. Era su primera vez en público. Que vean, que lo sepan. Esa noche, en su piso, Madison redactó una carta para los posibles inversores. Había copiado los contactos necesarios del correo electrónico del trabajo de Lars hacía un mes, por si acaso. Sonó el teléfono. Su jefe de publicidad. Sí, he visto un descenso en el alcance. No pasa nada. Pronto habrá nuevos contenidos. Prepara una nota de prensa. Algo sobre un joven empresario de éxito que empieza de nuevo. Lars llamó cerca de la hora de acostarse. La voz sonaba emocionada. Había quedado con un viejo conocido interesado en su proyecto. Nuestro proyecto, le corrigió Madison. Ahora somos socios. Se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, y en algún lugar, en una de las casas de lujo, Felicity Adderley celebraba su victoria. Bueno, cada uno tiene su propio juego. Sabes, cariño, dijo Madison al teléfono, a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. Después de la conversación, abrió su portátil y encontró la carpeta de escrituras de esa misma casa. Aún así la conseguiría, solo que de otra manera. Esto es un completo fracaso. Madison tiró la carpeta sobre el escritorio. ¿Cómo pudiste firmar un contrato así? Lars miró confuso los números de los papeles. Estaban sentados en su piso, un estudio minimalista con vistas a la ciudad. Pero tú mismo dijiste que las condiciones... Dije que consideraras su oferta, no que firmaras la primera opción. Dios, ¿cómo puedes ser tan...? Se interrumpió respirando hondo. Vale, lo arreglaré, como siempre. Lars arrugó la nariz. Últimamente usaba cada vez más ese tono condescendiente. ¿Quizá deberías consultar con un abogado? ¿A cuál? ¿Con tu mujer? Madison se rió. Ah, perdona. ¿Con tu ex jefe? Se acercó a la ventana tecleando algo en su teléfono mientras avanzaba. Lars se quedó mirando su figura perfecta e intentó recordar cuándo había cambiado todo, cuando su apasionado romance se había convertido en esto, las órdenes de ella y los torpes intentos de él por conformarse. Mañana hay una reunión de inversores, se volvió Madison. Ponte el traje gris, el que yo elegí. Y por el amor de Dios, no intentes bromear.
Limítate a sonreír y a asentir con la cabeza cuando hable. Después de todo, tengo experiencia en negociar. La tienes, replicó ella, antes de que te cargaras tu propia empresa. En el silencio se oía el goteo del agua del grifo de la cocina. Lars recordó de repente cómo Felicity siempre comprobaba los grifos antes de irse a la cama. Tenía esa costumbre. ¿Sabes? Se levantó del sofá. Creo que debería ponerme en marcha. ¿A dónde? Madison enarcó una ceja. Todavía tenemos una tonelada de trabajo por hacer. Lo tenéis. Tenéis un montón de trabajo que hacer. No seas estúpido. Ella dio un paso hacia él, poniendo sus manos sobre sus hombros. Sabes que solo me preocupa nuestro futuro. Su perfume, que antes le había vuelto loco, ahora le parecía demasiado penetrante. ¿O no era el perfume? ¿Qué futuro, Madison? ¿Aquel en el que tú tomas las decisiones y yo asiento? ¿Qué hay de malo en eso? Ella dio un paso atrás. ¿No es eso lo que querías? ¿Una mujer joven y hermosa que te admire? ¿Admira? Bueno, admirada. Se encogió de hombros. Hasta que descubrí cómo eres en realidad. Lars cogió la chaqueta en silencio. En la puerta se dio la vuelta. ¿Y cómo soy yo? Débil, lo dijo ella casi con cariño. Como todos los hombres de tu edad, le dio a su mujer el negocio, a su amante los restos de su orgullo. ¿Qué será lo próximo? Salió sin contestar. Fuera lloviznaba. Lars caminaba a pie, incapaz de distinguir la carretera. Las palabras de Madison traqueteaban en su cabeza, superpuestas a los recuerdos. Cómo Felicity le había ayudado con sus primeros contratos, cómo se había alegrado con cada victoria, cómo había cubierto sus errores. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Madison. No olvides el traje gris y afeítate por fin. Borró el mensaje y abrió un diálogo con Felicity. La última correspondencia era una discusión sobre el informe trimestral, seco, al grano, tal como había prometido, sin emociones innecesarias, solo negocios. ¿En qué momento lo estropeó? ¿Cuando decidió que merecía algo más, o cuando confundió la condescendiente preocupación de Madison con amor? La lluvia se intensificó. Lars paró un taxi, dio la dirección. A casa no, ahora estaba demasiado vacía. A la oficina, quizá el trabajo le ayudara a no pensar en lo estúpido que había sido, y lo tarde que se había dado cuenta. Sobre la mesa del despacho estaba el último informe con las notas de Felicity, claras, comprensibles, profesionales, como ella misma. Nunca había apreciado eso. Y Madison acababa de demostrarle su verdadera valía. El teléfono volvió a vibrar. Ni siquiera se molestó en mirar. Era obvio quién estaba enviando mensajes de texto y por qué. Era hora de enfrentarse a ello. La había cagado de verdad. Y no era la empresa. El Ritz olía a bollería recién hecha y a perfume caro. Felicity estaba sentada frente a Robert Hayes, socio director de uno de los mayores bufetes de abogados de la ciudad. Sobre la mesa había tazas de café sin tocar. «Te ofrecemos un puesto de socia», dijo Robert colocando una carpeta sobre la mesa. «Tu reputación en los círculos empresariales es impecable». Felicity hojeó lentamente las páginas del contrato. Las condiciones eran más que generosas. «Es una oferta muy interesante», levantó la vista de los papeles. «Pero, ¿por qué ahora? Usted ha gestionado brillantemente una transacción con los activos de su propia empresa. Esa experiencia tiene un valor incalculable para nuestros clientes. Así que me está sugiriendo que abandone la empresa que mi marido y yo pasamos 15 años construyendo y me ponga a asesorar a otros sobre cómo dividir empresas». Robert refunfuñó. «Yo lo expresaría de otra manera. Y yo lo dejaría como está». Felicity cerró la carpeta. «Gracias por la oferta, pero debo declinarla». «¿Está segura? Después de todo lo que ha pasado...» «Precisamente por eso. No voy a dejar la empresa solo porque mi relación personal se haya fracturado». Una silueta familiar cruzó la sala. Lars también cenaba aquí a menudo con sus socios.
Felicity miró su reloj. Disculpe, tengo una cita dentro de 20 minutos. Robert se levantó de la mesa. Si cambias de opinión, la oferta sigue en pie. A la salida se topó con Lars. Parecía inusualmente cansado, como si llevara varias noches sin dormir. Hayes, de Goldman and Associates, señaló con la cabeza a Robert, que se marchaba. No sabía que os conocíais. Ahora sí, quiso pasar de largo, pero él le cerró el paso. ¿Te ofrecieron trabajo? ¿Importa? Para la empresa sí. Felicity miró a su marido con atención. En sus ojos podía leer la preocupación, no por él, sino por la empresa. Lo rechacé. ¿Por qué? Porque no soy Madison. No renuncio a algo en lo que he puesto mi corazón por un momento. Se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. Felicity lo rodeó y se dirigió a la salida. Sus pasos sonaron detrás de él. «Espera», la alcanzó junto al armario. «¿Podemos hablar? ¿Sobre qué?» «De la empresa, de nosotros, de todo. Tengo una reunión en 15 minutos. Esta noche entonces, en tu despacho». Cogió su abrigo del guardarropa. «Vale, a las 7». Llegó exactamente a la hora de la tarde, una puntualidad inusual para un hombre que siempre llegaba tarde. Sentado en la silla de enfrente, se quedó callado. «He oído que ofrece a los inversores un nuevo proyecto», dijo por fin. «Algo sobre una línea de nutrición deportiva». «Lo sé. Está utilizando tus antiguos contactos». «Mis contactos, tu trabajo, nuestras ideas compartidas», sonrió irónicamente. «Y ni siquiera me di cuenta de que lo estaba montando todo». «¿Te diste cuenta? Solo que no quería verlo. Como el hecho de que siempre estabas ahí para mí», levantó la mirada. «Sabes, ella dijo que yo era débil. Tal vez lo soy». «No», Felicity sacudió la cabeza. «Es solo que nunca has sido capaz de distinguir lo real del bonito envoltorio». Fuera de la ventana, parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, Madison probablemente estaba celebrando otra reunión con inversores, haciendo planes, encantando a la gente adecuada, siguiendo adelante. «No voy a dejar la empresa», dijo Felicity de repente. «Pase lo que pase entre nosotros». «Lo sé», se levantó. «Por eso eres real. Y ella es solo un bonito envoltorio». Salió, cerrando silenciosamente la puerta tras de sí. Felicity permaneció sentada en el estudio, contemplando la ciudad nocturna. La propuesta de Hayes seguía en su bolso, pero ella lo sabía. La carpeta iría a la trituradora por la mañana. Algunas cosas valían más que el dinero. Lástima que Lars se hubiera dado cuenta demasiado tarde. «He estado pensando», dijo Lars golpeando con el dedo el informe que tenía sobre la mesa de su despacho. «El mercado asiático no es lo nuestro. Demasiado arriesgado». Felicity enarcó una ceja. «¿En serio? ¿Y los grandes planes para conquistar Asia Oriental?» «Esos no eran mis planes», sonrió con desgana. «O mejor dicho, no eran realmente míos». La luz del sol de la mañana caía sobre la mesa que había entre ellos, resaltando las cifras del informe trimestral. Felicity esperó en silencio a que continuara. «Ayer me reuní con nuestros antiguos socios». Lars le mostró una carpeta. «¿Te acuerdas de la cadena Atlant Sports Club? Quieren ampliar su cooperación. Suministros exclusivos, programas de entrenamiento conjuntos». «Interesante». Felicity hojeó los papeles. «¿Y el proyecto Madison?» «Opté por no participar», tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Utilizó mis contactos para llegar a los inversores. Les llamé y les expliqué la situación». «¿Y cómo reaccionaron?» «Lo de siempre. Histeria, acusaciones, amenazas», refunfuñó Lars. «¿Sabes qué es lo gracioso? Fue la primera vez que la vi de verdad. Sin las máscaras, sin ese eterno espectáculo». Sonó el teléfono en la recepción. La recepcionista contestó en voz baja. «Llamó a la empresa», continuó Lars. «Intentó negociar directamente con el consejo de administración.
Me dijo lo incompetente ejecutivo que era. ¿Y qué? Nada. Resultó que sin mi reputación y mis contactos, nadie estaba interesado en su proyecto. Sonrió irónicamente. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había arruinado con sus propios tejemanejes. Felicity dejó los papeles a un lado. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque tienes derecho a saberlo, y porque quiero empezar de cero, sin mentiras, sin dobles intenciones. ¿En los negocios o en tu vida personal? En todo. Se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando me llamó cobarde, me enfadé, y entonces me di cuenta de que tenía razón. Realmente soy un cobarde, corriendo detrás de cada falda, intentando demostrarme a mí mismo no sé qué. Un coche de bomberos pasó por delante de la ventana y su sirena llenó brevemente la oficina. Es curioso. Lars se volvió hacia su mujer. Llevo toda la vida persiguiendo emociones, y tuve un auténtico subidón de adrenalina cuando casi pierdo el trabajo de mi vida. No fue así. Felicity se levantó de la silla. Ahora juegas con otras reglas. Nuestras reglas, asintió. Como al principio, ¿recuerdas? Cuando éramos un equipo. ¿Éramos? Lo somos, si todavía estás dispuesta a trabajar conmigo. Felicity se acercó al escritorio, cogió la carpeta con la propuesta de Atlanta. Prepara un plan detallado. Lo discutiremos en la reunión. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Lars, me alegro de que hayas vuelto a los negocios. Él vio cómo la puerta se cerraba a sus espaldas. Las fotos de Madison en las redes sociales estaban sobre la mesa. Iba a enseñárselas a los abogados, a presentar una demanda por difamación. Ahora parecía insignificante e innecesario. Lars recogió las fotos y las envió a la papelera. Sacó una hoja en blanco y empezó a esbozar un plan de presentación para Atlanta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió real, sin máscaras ni dobles juegos. Solo un ejecutivo que quería hacer bien su trabajo. El teléfono de su mesa parpadeó. Un mensaje de Madison. Lo borró sin leerlo. Algunos capítulos era mejor cerrarlos sin terminarlos. Felicity estaba en el despacho a última hora del viernes, ordenando documentos antiguos. Lars llamó a la puerta entreabierta de su despacho, con 2 tazas de café en la mano. Pensé que te vendría bien. Le puso una taza sobre la mesa. Estaba pensando, ¿podríamos cenar juntos? ¿En honor de qué? En honor del informe anual, y de todos modos, se sentó en el borde de la mesa. Deberíamos hablar en algún momento. Felicity se frotó los ojos cansados. Vale, pero no en el restaurante. He pedido comida para la oficina, tu tailandesa favorita. Su oficina olía a curry y hierba limón. Se acomodaron en el sofá, como solían hacer cuando se quedaban hasta tarde trabajando en nuevos proyectos. ¿Sabes? Lars hizo girar los palillos en sus manos. He estado contando aquí. Hemos estado casados 15 años y realmente no hemos hablado en unos 10 años. ¿En serio? Bueno, sí. Sobre lo que queremos, sobre cómo nos sentimos. Dejó los palillos a un lado. No dejaba de preguntarme, ¿por qué no montaste una escena cuando te enteraste de mis aventuras? ¿Querías un escándalo? No, pero esperaba uno. Felicity dejó la caja de fideos sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nunca tuve miedo de que me dejaras por otro. ¿Por qué? Porque no significaba nada para ti, solo diversión, una forma de satisfacer tu ego. Se encogió de hombros. Y con Madison, las cosas se volvieron diferentes. Empezaste a hacer planes. ¿Y te asustaste? No. Enfadada, de que estuvieras dispuesta a arriesgar nuestros negocios mutuos por sus ambiciones. Fuera de la ventana, lloviznaba. Un coche tocaba el claxon a lo lejos. ¿Qué quieres? Lars preguntó de repente. ¿De la vida, de mí, de todo esto? Estabilidad, respeto, que mi opinión importe. ¿Pero no del amor? ¿Sabes amar, Lars?
Se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana. Solía pensar que podía. Ahora no estoy seguro. Bueno, yo tampoco estoy segura, se levantó del sofá. Pero ¿sabes qué? Quizá no importe. ¿Qué significa? Lo que importa es que los dos amamos lo que hacemos y que sepamos cómo hacerlo. Lars también se levantó. ¿Y eso es suficiente? ¿Para qué? De por vida. ¿Y necesitas algo más? Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Antes parecía que sí. La emoción, las nuevas mujeres, el impulso perpetuo. Ahora solo quiero trabajar, sin mentiras, sin dobles fondos. Pues trabaja, se puso a su lado. ¿Quién está en medio? Estaban junto a la ventana, mirando la ciudad de noche. Dos personas que se conocían demasiado bien para fingir y demasiado tiempo para empezar de nuevo. ¿Sabes? Dijo Lars de repente. Realmente te quería, ¿verdad? Entonces, en el principio. Lo sé. Y yo también te quería. ¿Y ahora? Y ahora somos socios. Quizá eso sea aún mejor. Se volvió hacia ella. ¿Mejor que el amor? Más fiable, sonrió ella. El amor va y viene, y un buen compañero es para siempre. ¿Y eso es suficiente para ti? Más que suficiente. Felicity se dirigió a la puerta. ¿Sabes lo que realmente quiero? Que simplemente hagamos lo nuestro. Sin dramas, sin mentiras, sin juegos. Solo trabajar juntos como antes. ¿Como compañeros? Como personas que no tienen que fingir el uno ante el otro. Ella salió, dejándole junto a la ventana. La oficina olía a curry frío y a lluvia. Lars miró las luces de la ciudad de noche y le pareció sentir algo parecido a la paz por primera vez en mucho tiempo. El despacho olía a café y a lluvia mientras Felicity guardaba los papeles en su maletín. El teléfono sonó sobre la mesa. Un mensaje del agente inmobiliario sobre la visita a una nueva casa. Dudó en contestar, mirando la pantalla parpadeante. La puerta se abrió sin llamar. Lars entró volando con unos papeles. ¿Te lo puedes creer? Atlant ha aprobado nuestra oferta. ¿Están listos para... ¿te vas? Sí. Reunión con el agente inmobiliario. ¿Vendiendo la casa? Buscando una nueva. Cerró la cremallera de su maletín. Los dos necesitamos intimidad. Lars se sentó en el borde del escritorio, girando la grapadora en sus manos. ¿Qué pasa con, ya sabes, lo que hablamos, sobre la asociación y todo eso? Sociedad no significa vivir juntos. Felicity se ajustó el cuello de la blusa. Necesito mi propia casa, mi propia casa. ¿Y qué va a pasar con nuestra casa? ¿Venderla, dividir el dinero, o nos la quedamos? No me importa. Fuera de la ventana, la ciudad bullía. Un día normal de trabajo, coches, gente, vida. Felicity miró el reloj. El agente inmobiliario nos espera dentro de una hora. ¿Tendremos tiempo para hablar del Atlant? Lars asintió y extendió los papeles sobre la mesa. Se pusieron manos a la obra. Cifras, gráficos, planes de desarrollo. Lo familiar, lo comprensible, lo correcto. ¿Sabes? Dijo Lars de repente, sin apartar los ojos de los papeles. Me alegro de que no intentes fingir que todo sigue igual que antes. ¿Qué sentido tiene? Los dos sabemos que no será lo mismo. ¿Y qué lo será? Un trabajo, respeto, honestidad. Enfatizó algo en el informe. Suficiente para una vida normal. La nueva casa era luminosa y espaciosa. Grandes ventanales, mobiliario mínimo, un despacho independiente, sin fotos familiares en las paredes, sin recuerdos compartidos. Es un barrio tranquilo, dijo el agente inmobiliario. Cerca de la oficina, buenas infraestructuras. Felicity echó un vistazo a las habitaciones, imaginando cómo sería vivir aquí, sola, sin su café matutino para dos, sin el cepillo de dientes de otra persona en el baño, sin el olor del perfume de otra persona en la almohada. Por la tarde volvió a la oficina para recoger unos documentos olvidados. La luz estaba encendida en el despacho de Lars. Estaba sentado en su mesa, estudiando algo en el ordenador.
¿Qué tal la casa?, preguntó sin levantar la cabeza. Va bien. Firmaré los papeles mañana. ¿Así que te has decidido? Sí. Se apoyó en la jamba de la puerta. Los dos necesitamos esa certeza. Finalmente levantó la vista. Sabes, he estado pensando, quizá yo también debería mudarme. Empezar de cero. Depende de ti. ¿Y tú, de verdad crees que podemos trabajar juntos, sin todo este peso? Ya lo hacemos, señaló con la cabeza los papeles de su escritorio. Con bastante éxito. Lars se levantó y se acercó a la ventana. ¿Recuerdas cuando elegimos nuestra primera casa? No parabas de hablar de la inversión y la buena ubicación, y yo solo quería que te gustara. Me acuerdo, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y ahora qué? Ahora estoy eligiendo una casa para mí, y solo pienso en si estaré a gusto allí. ¿Y yo? ¿Estoy en esos planes? Como socio, sí. Como marido, no. Asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Al otro lado de la ventana se encendían las luces del atardecer. La ciudad se preparaba para la noche. «¿Sabes?», dijo Felicity agarrando el pomo de la puerta. «Quizás sea lo mejor. Ahora cada uno de nosotros sabrá exactamente cuál es su sitio. ¿En los negocios o en la vida?» «En ambos», sonrió. «Buenas noches, socio». La puerta se cerró silenciosamente a sus espaldas. Felicity caminó por el pasillo vacío, resonando el golpeteo de sus tacones. Lo sabía. Mañana volverían a trabajar juntos, a discutir contratos, a hacer planes. Sin mentiras, sin juegos, sin intentar preservar lo que hacía tiempo que había muerto. Y quizá así debería ser la verdadera libertad. Justo enfrente de su oficina abrieron una nueva cafetería. Lars iba todas las mañanas y se tomaba 2 cafés, uno para él y otro para Felicity. Como antes de todo esto. Ella no se negó, aceptó la taza en silencio y le dio las gracias con la cabeza. Aquella mañana, él se quedó fuera de su despacho más tiempo de lo habitual. ¿Has oído la previsión? Se supone que nevará. Sí. Debería cambiar los neumáticos. Levantó la vista del portátil. ¿Ya? Pedí cita para el fin de semana. Puedo llevar tu coche también. No hace falta, lo haré yo mismo. Se dio cuenta de que ella mantenía las distancias a propósito, sin favores personales, solo trabajo. En la reunión, Felicity se sentó frente a él, tomando notas en su cuaderno. Se había cambiado el peinado. Un corte de pelo corto dejaba al descubierto su cuello. Lars se sorprendió a sí mismo perdiéndose la mitad del informe, echando un vistazo a la graciosa curva. ¿Su opinión, señor Adderley? Se estremeció, obligándose a concentrarse en los gráficos. Felicity soltó una leve risita al darse cuenta de su despiste. Después del trabajo, pasó por delante de su nueva casa. Las ventanas del estudio estaban brillantes. A menudo trabajaba hasta tarde. Había algunas plantas nuevas en el jardín delantero. Nunca le había gustado la jardinería. Por la mañana no solo le trajo café, sino también una magdalena de arándanos. Ella enarcó una ceja sorprendida. ¿Decidiste meterte en el negocio del reparto de comida? Me acordé de lo mucho que te gustaban en aquella cafetería de Praga. ¿Recuerdas cuando nos quedamos atrapados allí por la lluvia? Lars dejó a un lado la carpeta. ¿Qué haces? ¿Trayendo café? Sabes exactamente lo que quiero decir. Se sentó en el borde de su escritorio, como en los viejos tiempos. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes recordar los buenos tiempos? Sí que puedes, pero no tienes que hacerlo. Durante el almuerzo se marchó desafiante a otra cafetería. Volvió con un colega de la Facultad de Derecho, un joven abogado prometedor. Hablaban animadamente de algo. Lars arrugó el vaso de café de papel. Algo parecido a los celos se agitó en su interior, un sentimiento desconocido y desagradable. Antes estaba en el otro lado. Por las tardes se quedaba en el despacho. La luz del despacho de Felicity seguía encendida. Llamó a la puerta. La jornada laboral ha terminado hace tiempo.
Todavía tengo cosas que hacer. ¿Cenamos? ¿Hablamos del nuevo contrato? Ella levantó la vista. ¿Qué pasa, Lars? ¿A qué viene todo esto? Solo quiero pasar tiempo con una mujer hermosa, con tu ex mujer, con una mujer que estoy empezando a conocer de nuevo. Felicity se reclinó en su silla. ¿Y qué has aprendido? Que ella es mucho más interesante de lo que pensé todos estos años, que se puede hablar con ella de algo más que de trabajo, que puede cambiar de peinado de formas que te dejan sin aliento. Lars, que soy un idiota que vivió con una mujer increíble durante 15 años y no lo vio. Demasiado tarde para darse cuenta. Tal vez, o quizá era el momento adecuado. Se quedó callada, mirándolo como si lo viera por primera vez. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente he cambiado, pero no para ti. Lo sé, por tu propio bien, y eso te hace aún más atractiva. No coquetees conmigo. No lo hacía, solo te digo lo que pienso. Sonaron pasos en el pasillo. La señora de la limpieza había empezado su ronda vespertina. Felicity se levantó recogiendo sus cosas. Tengo que irme. ¿A cenar? Esta noche no. ¿Cuándo? Se detuvo en la puerta. Cuando crea que esto no es otro juego. ¿Y cómo lo demuestras? No hay que hacerlo. Sé tú mismo, tu verdadero yo, sin máscaras. Si es que queda algo de eso. La vio caminar por el pasillo, con la espalda recta y paso seguro. Nada que ver con la mujer que había vivido a la sombra de su ego durante 15 años. A la mañana siguiente, no le llevó café. Se limitó a saludarla con la cabeza, como un colega normal. En la reunión, solo habló de asuntos de trabajo. A la hora de comer se marchó para reunirse con clientes. Felicity observó sorprendida estos cambios. Esperaba que la pillara. No debería haberlo hecho. Él estaba cambiando de verdad, no por ella, sino por sí mismo, para ser digno de la nueva mujer que empezaba a descubrir en su ex mujer. Un mes después, ella le invitó a cenar. Después del encuentro, le dijo simplemente: «Tengo un par de ideas para un nuevo proyecto. ¿Lo discutimos durante la cena?» Él contuvo una sonrisa. «Claro. ¿Cómo están los colegas?» «Para empezar». Y ese «para empezar» sonaba como una promesa de algo más, algo real, sin juegos, sin máscaras, sin papeles de marido modelo o mujeriego de éxito. Solo dos personas dispuestas a conocerse de nuevo. Felicity estaba regando las flores del alféizar de la ventana de su nueva casa cuando Lars llamó. «Hola, acabo de tener una idea para The Atlanta Journal-Constitution. ¿Te importaría comentarla durante la cena? ¿En tu casa o en el restaurante?» «En mi casa. Por fin domino el risotto». Su cocina olía a albahaca y parmesano. Lars jugueteaba con los fogones, ella estaba sentada en la barra con una copa de vino. ¿Así que el curso de cocina no se desperdició? Oh sí, ahora soy una estrella de la cocina casera. Al menos el risotto es sin duda un éxito. La cena resultó deliciosa. Discutieron sobre el Atlante, luego la conversación se trasladó suavemente a otros temas. Aprendí a cocinar, dejé los clubes nocturnos. Felicity sacudió su vaso. ¿Quién lo hubiera dicho? Acabo de darme cuenta de que pretender ser siempre joven es ridículo y también es agotador. En la oficina, su relación siguió siendo estrictamente profesional. Ninguno de los empleados notó los cambios. Las mismas reuniones de trabajo, encuentros, discusiones sobre contratos, pero algo cambió sutilmente. Después del trabajo podían hablar durante horas de todo, desde sus libros favoritos hasta divertidos incidentes del pasado. Él hablaba del gimnasio, ella de su pasión por las plantas de interior. Un día, Lars dijo: «¿Sabes? Estaba pensando, ¿por qué no nos vamos fuera de la ciudad el fin de semana? Solo para relajarnos, sin trabajo». Ella aceptó. Pasaron 2 días en un pequeño hotel junto al lago, paseando, hablando, en silencio. Él fotografiaba amaneceres. Ella leía un libro en una tumbona. Una noche le invitó a su casa para ver florecer su orquídea favorita.
trajo vino y un plato de queso. «Tu casa es acogedora», dice Lars mirando las habitaciones. «Y con mucha luz. Me gustan las habitaciones luminosas. Lo sé, por eso elegí este despacho hace tiempo, por las grandes ventanas». Ella le miró sorprendida. Creía que había sido un accidente. «Nada accidental», sonrió él. «Siempre supe que te gustaba». Aquella noche se quedó en su casa. Hablaron hasta el amanecer, sentados en el sofá con copas de vino, y por la mañana condujeron juntos al trabajo, como si fuera lo correcto. Nadie en la oficina se dio cuenta de nada. Solo la secretaria enarcó una ceja sorprendida cuando salieron del ascensor al mismo tiempo, pero guardó silencio. No era asunto suyo. No hablaban de lo que pasaba entre ellos. Simplemente vivían, día tras día, reunión tras reunión, trabajando, cenando juntos, hablando de todo, y con eso bastaba. Lars jugueteaba con una carpeta azul y miraba a Felicity. Ella estaba sentada en la silla de visitas, fingiendo estar absorta en un informe trimestral en la pantalla de su portátil. «Escucha», dio un golpecito con el dedo en la carpeta. «Los abogados de aquí enviaron los papeles del divorcio. No me atrevía a preguntar, ¿por qué no los presentaste enseguida?» Era mucho trabajo. Se encogió de hombros, sin apartar los ojos de los números de la pantalla. «Oh, vamos. Podrías haberlo hecho en un par de horas si hubieras querido». La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros. Lars se levantó, recorrió el despacho y se detuvo ante la ventana. Felicity siguió mirando el portátil, aunque la diapositiva no había cambiado en varios minutos. «¿Y qué?» Levantó por fin la vista. Nada. Tamborileó con los dedos en el alféizar de la ventana. Solo pensaba, quizá no necesitemos esos papeles. ¿Qué necesitamos? No lo sé. Quizás deberíamos intentarlo de nuevo, sin mentir, ¿Sin qué? Sin los viejos errores. He cambiado, ¿no? Felicity cerró el portátil. La gente no cambia, Lars. No, pero aprenden de sus errores. Al menos algunos lo hacen. Dejó el portátil sobre la mesa y miró detenidamente a su ex marido. ¿Y tú qué has aprendido? A apreciar lo que tengo, a ser honesto, conmigo mismo y con los demás, a no perseguir espejismos. ¿Eso es todo? No. También aprendí a hacer risotto. Ella se rió inesperadamente. Él la miró con una ternura nueva y desconocida. ¿Qué te parece? ¿Sobre el risotto o sobre nosotros? Sobre nosotros, sobre el hecho de que aún no se han firmado los papeles. Felicity se levantó, caminó hacia la ventana. La lluvia se había intensificado, huellas torcidas corrían por el cristal. ¿Crees que significa algo? Creo que no hace nada por nada. Tengo miedo. ¿De qué? De que vuelva a ocurrir. No pasará. No soy la misma persona que solía ser, y tú eres diferente. Felicity tocó el frío cristal. ¿Y ahora qué? Ahora podemos vivir, juntos, sin roles, sin expectativas, solo ser nosotros mismos. ¿Es suficiente? Más que suficiente, especialmente desde que aprendí a cocinar. ¿Otra vez risotto? No, ahora también he aprendido pasta. Bueno, eso marca la diferencia, sonrió sin darse la vuelta. Vale, me has convencido, pero con una condición. ¿Cuál? No mentir más, sobre nada. Lars se acercó a ella y le cogió la mano con suavidad. Trato hecho. ¿Qué te parece si cenamos? Mostraré mis nuevos talentos culinarios. De acuerdo, pero no eches demasiada sal a la pasta. Nunca. Ahora soy un hombre serio, el marido de la directora general. Cogió la carpeta azul del escritorio, sacó los documentos y los partió lentamente por la mitad. El sol de la mañana entraba a raudales en su espaciosa cocina. Felicity estaba colocando las orquídeas en el alféizar de la ventana. Ahora que estaba en casa, se notaba que había más flores. El café está listo. Lars puso 2 tazas humeantes sobre la mesa.
¿Tenemos reunión hoy a las 9 o a las 10? A las 10. Reunión con Atlanta primero, luego la reunión general. Dio un sorbo a su café, moderadamente fuerte, con canela, como a ella le gustaba. Lars hojeaba el correo de la mañana en su tableta y marcaba algo con el lápiz óptico. ¿Has oído las noticias? Levantó la vista. Madison ha cerrado su proyecto. Los inversores han retirado la financiación. No me sorprende, se encogió de hombros Felicity. No se puede construir un negocio sobre las conexiones de otras personas. El teléfono de la mesa tintineó. Un mensaje de la secretaria. Lars miró la pantalla. Recordatorio del desayuno de negocios con los socios. Lo recuerdo. Dejó la última maceta de orquídeas. Por eso no cocinaste nada. En el vestíbulo, Lars la ayudó a ponerse el abrigo. Pequeñas cosas como esa parecían especialmente importantes ahora. En la cocina, las tazas de café sin terminar se enfriaban. Volverían esta noche y todo seguiría igual. Solo que ahora, lo de siempre significaba algo diferente.